Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combaters por Whiplash. Ya se habrán dado cuenta que yo soy un tipo de ideas, ¿no? Y a mí siempre me pasan cosas raras. Le pido al camarógrafo que no se mueva. Acércate a la cama, te voy a hacer trabajar. Resulta que mi mamá se fue de viaje. Y llegó, pues, y me trajo unas cositas, no sé, pues, mi bandera de Inglaterra, mi posavasos, una cosa así. Y me dice, te he comprado esto. Ya sé que no te lo vas a colgar porque a ti no te gustan las cadenas, pero tenlo cerca de ti. Y me trajo esto. ¿Pueden acercar la cámara acá tratando de hacer una vaina? No. Es medio complicado que se acerquen y que lo vean, ¿no? Pero tiene una calavera, ¿no? Una calavera, todos terminaremos siendo calaveras, ¿no? Y tiene alrededor un par de inscripciones, que nuestro invitado se la sabe de memoria porque bien sabelón, leguleyo, latín sabe también. ¿De qué cosa dice esto? Tiene dos inscripciones latinas, ¿no? Una que dice Memento mori, recuerda que eres mortal. ¿De dónde sale esta expresión? Hoy esa expresión es cotidiana, Memento mori. Cuando cualquier ser humano asume como papa, lleva la condición de santidad. Eres ungido, eres bendecido. E inmediato el cardenal que te hace papa te lo dice al oído. Memento mori, eres mortal. ¿A qué me refiero? A que a los césares también le decían lo mismo. Julio César regresa de las Galias, habiendo cortado la cabeza de Vercingetorix, llega a Roma, termina siendo emperador. Memento mori, tú eres un mortal. Tú morirás como todos. Y en esos idos de marzo, Bruto, su hijo, lo mató. Carpe diem. De cada situación mala tú puedes sublimarle y sacar algo bueno, ¿cierto? Es casi una reivindicación de la realidad cuando ella es adversa. Yo que estoy por sufrir momentos absolutamente adversos, esto me ha caído como anillo al dedo, porque implica que soy mortal y lo que me va a pasar en poco tiempo va a tener que asumido como un reto. Esto es lo que le está pasando al Perú, con todo lo que estamos viendo, con todo el odio, porque la filosofía del mal, la que agudiza las contradicciones, la que fomenta el odio, la lucha de clases, está viva. El Perú en este momento está escindido, ¿no es cierto? No solamente por el tema de las elecciones, Cantabria y tal. Hay un odio en las calles, ¿no? Odias a los ministros de salud, al ministro de educación, odias a los banqueros, odias, desgraciadamente, a los policías, odias a los jueces, a los fiscales. No hay justicia y tú ya no quieres justicia, tú quieres venganza. Quieres que ese que está en el banquillo sufra. Memento mori. Tú quieres que Fujimori sea mortal. Tú quieres que Toledo sea mortal y que muera. Para serles sinceros, yo quiero que Vizcarra muera en la cárcel por el daño que hizo. Entonces, eso está hoy en el Perú. Y vamos a desarrollar un programa en donde vamos seguramente a tratar de poner luz a las sombras y vamos a terminar agudizando las contradicciones. ¿Por qué? Porque he invitado a mi profesor de la universidad, un señor que me robó un 20. Yo me saqué 20 en el examen oral con el mejor, el más absoluto y extraordinario profesor de Derecho Penal de la historia del Perú, el doctor José Santos Quiquisola. Y este señor no me quiso poner 20, de pura bronca. Yo merecía el 20, cosa que jamás le voy a perdonar. Memento mori, César Nakazaki, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Vamos a poner tu 20 para que te quedes tranquilo. Jamás, dentro de mis virtudes es que yo jamás olvido y jamás perdono. Moriremos con esa contradicción. Pero reconozco en ti un heredero de la facultad exponencialmente extraordinaria de Santos Quiquisola para explicar las cosas. El gran maestro. Porque tú explicas las cosas para que el vulgo como yo, un pata en el suelo, un hombre de estado llano como yo, entienda. Mañana el Congreso va a debatir la ley sobre los delitos de lesa humanidad. No es cualquier cosa esto, por si acaso. La Comisión Permanente del Congreso incluirá en su agenda de mañana la segunda votación, que es el proyecto de ley
que impulsado por Perú Libre y Fuerza Popular, el partido de los Fujimori, que será a las 10 de la mañana. Este acuerdo se presenta un día después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara detener esa votación. O sea, te ordena la justicia supranacional que no votes por una ley. No están objetando la ley, están objetando el nacimiento, lo que no nace no crece, ¿no? El Congreso la aprobó hace unos días, el primer dictamen. La votación registró 66 votos a favor, 24 en contra y 14 abstenciones. ¿Qué cosa dice la Corte Interamericana? Le exigió al Perú anular el proyecto de ley sobre prescripción de delitos de lesa humanidad. Dice, ordenó al Perú medidas provisionales en los casos que, mediante resolución del 1 de julio, ahorita nomás, de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Perú que a través de sus 3 poderes tome las acciones necesarias para que se adopten, dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto número tal que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en la sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares. Ejemplo, el caso de la sentencia Fujimori, en donde en la sentencia le contrabandearon acá a mi buen amigo el tema de la lesa humanidad, porque no es parte de la sentencia, esa es una referencia, a fin de garantizar el derecho del acceso a la justicia de las víctimas en estos casos. César, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la Corte Interamericana, lamentablemente, hace muchos años tiene una balanza de un plato o hace una justicia tuerta, ¿no? Porque solamente le da la razón, entre comillas, a una parte y comete excesos, porque la Corte Interamericana en este procedimiento de supervisión solo puede exigir la ejecución de la sentencia, esto es que haya proceso penal y condena en los casos Barrios Altos y La Cantuta y punto. Concretamente para esos 2 casos. Entonces, pretender que el Congreso de la República no legisle y corrija un grave error que es el abuso de la aplicación de la regla de imprescriptibilidad, porque ese es el problema. El problema es que la regla de imprescriptibilidad, o sea, que tú puedas perseguir para siempre a ciertas personas, existe en el derecho internacional, lo puedes aplicar en los países, pero bajo ciertos límites y condiciones. Y acá se aplica de manera ilimitada, absoluta. Por dar un ejemplo, a Dina Boluarte y al ex canciller, al ex primer ministro Taralo los están queriendo enjuiciar por genocidio. Con lo cual sería una persecución perpetua. O sea, entras por ese aro, ¿no es cierto? Y no sales nunca. Como tienen a ancianos militares de 85 años, 90 años enfermos, a los cuales los acusan a 20, 30 años de cárcel. La hipocresía de que la pena de muerte instantánea sí está prohibida, pero la pena de muerte progresiva, te mato de a poco, se está permitida. Que no debería estar prohibida, cosa en la que discrepamos. Bueno, pero lo cierto es que está prohibida. Correcto. Ahora bien, entre las peculiaridades de Nakazaki es que es hincha de la U como yo, pero hincha de César Cueto Villa, ¿cierto? De Cubillas. Estoy indignado por lo resuelto por la Corte, dice el premier Gustavo Arancén. Recordemos que él ha sido el delegado de Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubiera mandado un buen procurador, pues el problema es que la audiencia lloraba uno viendo al abogado peruano. Eso sería, según César Nakazaki, una omisión culposa. Veamos lo que dice el señor. Indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decide de la manera más insólita y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa Corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley. Ni siquiera se ha convertido en ley. Y lo que resulta intolerable es que llame a los 3 poderes del Estado, de un Estado miembro, absolutamente independiente y soberano, para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? El gobierno anterior a mí me acusó pues, de subversión, de yo movilizar gente en las calles para matar, de instigación a la violencia. Te persiguen, ¿no? Toda tu vida. Y me iban a perseguir y me pusieron en un informe de la Comisión de la Verdad con respecto a los sucesos acaecidos de la protesta. Y mencionaban mi nombre. Leo yo y me llama la mejor abogada del Perú a este respecto. ¿Qué cosa? Le digo, me han mencionado a mí, ¿no? En una subacápite,
Estaban las dos palabras Philip Batres. Y yo me fui a Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pedí mi cita, me fui a Washington, me hospedé en el Biltmore y fui con la mejor abogada al respecto, la doctora Adelia Muñoz. Y previamente le pedí una cita a este señor que estaba en la OEA. Porque cuando un tema de altísima complejidad y especificación, si tú no llevas a un ducho, eres negligente. Si comparamos a Adelia con este gallo o poito que ha llevado el Perú ahora para defender el proyecto de ley, se esperó algo inexplicable. Estas cosas que me pasan a mí, estas asociaciones de ideas continuas y permanentes en mi vida. Ha dicho gallo, pollito, ¿no? 10 y 11. Nakazaki, gallero, pues. De pico, eso sí, el único defecto. Tu familia es gallera. Es correcto. Me lo acaba de mandar Carlos Fernández Stoll. Dejo esto. Se me ha ordenado contactar con el Poder Judicial y el Congreso para rechazar esto. Ya creo que está Tarzán, ¿eh? Veamos. Hoy día se ha tratado el tema en el Consejo de Ministros y se me ha ordenado tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado, me refiero al Poder Judicial y al Poder Legislativo, a efectos de que coordinemos y podamos emitir una respuesta conjunta de los tres poderes del Estado, manifestando, por supuesto, el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional. El maestro Santos Quiquisola decía, ustedes que son abogados, tienen que preocuparse por lo importante en los casos, lo importante. Nada más importante que la tipicidad. ¿Es delito o no es delito? Tú estás defendiendo la vida de un cliente. ¿Es delito o no es delito? Por eso mi examen, que fue absolutamente brillante, fue sobre intercriminis. Y lo grafiqué de la siguiente manera. Luis Banquero Rossi era la víctima. Le hace José Santos Quiquisola. ¿Quién era el asesino? Vilca. ¿Quién era Vilca? Nakazaki. Fue brillante, fue espectacular. Pero la tipificación es lo más importante. Por eso la noticia del día de hoy, esta que hemos estado escuchando este señor, la ha debido encarar la señora presidenta. Porque ella tiene un problema inmenso a este respecto por la acusación que le hizo, creo yo malamente, la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su último día. En el Perú, y la Corte Interamericana lo sabe perfectamente, todos los países que somos parte del Pacto de San José de Costa Rica tenemos que en materia penal, lo que tú muy bien has marcado, el principio más importante sobre el cual se construye un derecho penal de un país democrático, desarrollado, es el principio de legalidad. Nullum crimen, nulla poena sine ley, no hay delito y no hay pena sin ley. Nadie ha sido condenado en el Perú por lesa humanidad, porque la lesa humanidad recién se incorporó, para quienes aceptan que se ha incorporado, a partir de 1998. Para atrás, lucha contra el terrorismo, ningún hecho pudo ser tipificado. Lo que sí es un reto para el Premier, que ojalá logre este pronunciamiento conjunto, es que no se castiga por lesa humanidad, pero sí se utilizan estas calificaciones internacionales para la imprescriptibilidad, que es uno de los grandes abusos o defectos de esa aplicación que el Congreso está tratando de corregir. Nunca se puede ir más allá de la sentencia. Y las sentencias normalmente son taxativas y absolutamente claras. Por eso se sentencia, ¿no? Considerándose sentencia. Tiene que ser absolutamente clara. Pero lo hizo a propósito César San Martín, al cual debiste haber recusado. El error de tu vida. No fue mío. Yo cumplí con consultar con el presidente Fujimori, con Santiago Fujimori. Esa decisión no fue mía. Alguna vez he escuchado, bueno, más de una vez. Pero lo cierto es que ahí en mi medio libro escrito está. Fue consultado y se me indicó que no. Por una sencilla razón, porque los únicos jueces que podían hacernos justicia, que eran Robinson González, estaba destruido. B. Stein era presidente del Poder Judicial. Y nuestra alternativa era San Martín. Bueno, el hecho es que la presidenta, en vez de ocuparse de eso, se ocupó de algo que seguramente puede ser importante, que es un convenio para hacer hospitales, pero al margen de que no lo explicó del todo bien, en vez de ocuparse de esto, que es un tema de Estado muy importante. No estoy diciendo que no sean los hospitales importantes, ciertamente lo son, pero termina peleándose con la prensa de una manera innecesaria. Veamos. Ojalá que este
Convenio que hoy se firma para la construcción de estos hospitales de alta complejidad en Ancash y en Piura, la prensa nos ayude a repetirla las 24 horas, así como hacen con las noticias tendenciosas. Repitan esto en sus cámaras, en sus micrófonos. Y estoy convencida que más peruanas y peruanos podrán enterarse de las cosas buenas que este gobierno está haciendo. Cuando estás en perdedor no creas que eres ganador, pero en fin. El Poder Judicial revocó la colaboración eficaz de Barata, que ha sido, o entiendo, sigue siendo tu cliente, ¿correcto? Hoy se ha hecho público el documento del Poder Judicial donde se revocó el 21 de junio pasado, el acuerdo de colaboración eficaz de Jorge Barata por haber incumplido con declarar en el juicio contra el expresidente Ollantumala. Ahora Barata podrá ser incluido en todos los casos, creo que son 4, y ya se podrán pedir medidas de prisión en su contra. Y hay toda una explicación larga, pero te la pido mejor a ti, ¿no? Porque la nota de prensa que acaba de mandar el acuerdo de colaboración eficaz de Jorge Barata fue revocado, la nota de prensa del Ministerio Público. Básicamente dice que la resolución dictada por la jueza Margarita Salcedo, que revoca el beneficio legal, se da tras la denuncia de incumplimiento de Barata efectuada por fiscal Pérez. Es decir, el fiscal José Domingo Pérez está diciendo quítale la colaboración eficaz, pero antes de ayer está diciendo que venga para declarar contra Keiko. ¿Ese es un perro que se muerde la cola o no? Es una contradicción que no entiendo, porque en el caso Interoceánica, el mismo fiscal señala que una de sus pruebas fundamentales, que evidentemente lo es el testimonio de Barata. En el caso Cócteles, ayer nuevamente lo ha señalado. Y por el otro lado, sostienen una revocatoria que está en primera instancia, vamos a ver cómo va la apelación. Es ilógica, porque si uno ve el acuerdo de colaboración eficaz, todos los brasileros se obligaron a ser testigos, los que están en el acuerdo y todos los ejecutivos de Odebrecht, pero de acuerdo al procedimiento establecido, que es cooperación penal internacional, con intervención del Ministerio de Justicia de Brasil, el Poder Judicial de Brasil, y se toman los testimonios como se han hecho por lo menos 80, 90 veces. Pero a ver, pero acá querían, y con esto termino, que venga a declarar al Perú como testigo. Y eso no está en el acuerdo. Bueno, pero todo se reduce a eso. Ya, por último, podría declarar vía Zoom, pero el punto es, y por Dios santo, por eso, dicho sea paso, me ha bendecido con su presencia, él no para con gente pobre como yo, es un abogado potentado, chochere porqui, dicho sea paso, almorcé con porqui. Mi hermano, un abrazo. Hay que darle su valeriana, su antalgina. Está embarazado porqui. Saludos a porqui. ¿Cuál es el tema? Que si los jueces lo disponen, los 3 jueces del caso Cócteles, del caso Keiko, lo que tendrían que hacer para acelerar la justicia, que tiene que ser pues célere, veloz, es incidir en el tema de los dineros negros. ¿Es dinero negro sí o no? ¿Es dinero negro sí o no? Entonces, si Barata testimoniase, no solamente los abogados de Keiko o el propio José Domingo Pérez lo pueden interrogar, sino el propio juez puede hacer la pregunta directa a Barata. Y Barata podrá decir, en su libre albedrío, y no dentro del marco de colaboración eficaz, porque eso no es parte de la colaboración eficaz. El caso Cócteles no es parte de la colaboración. Y lo ha dicho, no solo Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, la empresa. Desde el primer día se estableció que los aportes de campaña no se reconocen como delito. Por eso, siendo el caso del expresidente Humala el más antiguo, no es materia de acuerdo de colaboración eficaz, porque ahí no se ha reconocido. O sea, en lo que es aportes de campaña, tú muy bien has marcado. Para que haya lavado de activos no es que te den, haya una donación electoral o como te la den un pitufo, 1 millón de pitufos. Tiene que ser el origen del dinero. Y ni siquiera en Brasil se ha establecido que el origen del dinero del Departamento de Operaciones Estructuradas era ilícito. Lo voy a explicar como Santos Quiquisola, lo grandote como se ponía. Si este puño es dinero negro, este puño con el que yo le pegaba a los mariconcitos del Santa María cuando el Recoleta jugaba básquet, ¿te acuerdas o no? Nos lorneaba el Santa María. Si este puño es negro y con este puño yo te pego y te rompo la boca, seré pues agresión. Pero si no existe el puño, no te puedo haber pegado. No existe el puño. No hay puño. Si no hay dinero negro, ¿no es cierto? Independientemente si lo recibió o no, ya no hay delito. Se cae el lavado de activos. Pero si fuera dinero negro y tú que lo recibes, si lo recibiste, tendrías que haber sabido que es
dinero negro. Pero además, una vez sabido que es dinero negro, tendrías que haber realizado los actos de conversión para que la retribución sea lavada, sea limpia, porque este es negro y regresa blanco. Ya, así explicaba Nakazaki, con pizarrita. Es correcto. Este caso se cae en 3 sesiones. No tiene ningún sentido. Pero vamos a ver show como este. Mándale saludos a Porky y dile que por si tú lo calmas a Porky, no contigo es calmado, ¿no? Bueno, parece. Más o menos, no más Porky. Es un hombre muy inteligente. Pero colérico. Hoy está con la colita así. Lo calientan seguro ahí en la municipalidad. Está conmigo, no se mate risa. Es un tipo de muy buen humor, porque tú lo conoces. ¿Cuántos años lo conoces a Porquito? Desde primero y primaria. Imagínate, todo gordito, ahí con su chorcito, con un pan chinito. En Pomalca. Correcto, un chinito y un gordito, eso era Porky, acá el hombre Nakazaki. Ya vamos a ver la nota para que se diga. Porque este juicio oral vendrá Jorge Barata, superintendente de Odebrecht, para señalar cómo los captadores fueron enviados por Keiko Fujimori para que aporte $1 millón para su campaña, así como otros funcionarios de dicha empresa. Ayer lo escuchamos así al fiscalito y hoy el 5º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de la jueza Margarita Salcedo, decidió revocar la colaboración eficaz de Jorge Barata. Nos preguntamos, ¿ahora Barata podrá testificar en el juicio de Keiko Fujimori y podrá también ser investigado en otros casos y se podrán, además, pedir medidas de prisión en su contra? Y hoy las preguntas sobre si ello será posible han resonado en redes y medios políticos. Una pregunta se cae de madura. ¿Es posible que Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, declare en el juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles, tal como lo afirma el fiscal José Domingo Pérez? Por eso que llama la atención justamente que el día de ayer el señor José Domingo Pérez se presente en el juicio y afirme con total contundencia de que el señor Jorge Barata va a venir. Estamos hablando del mismo fiscal que primero pidió la revocatoria de su colaboración eficaz y que ahora, porque le conviene, quiere que este colaborador eficaz declare en el caso Cócteles. Yo pondría en duda justamente esa situación porque justamente el señor Jorge Barata, en el supuesto de que le revoquen los beneficios que ha ganado en el proceso de colaboración eficaz, vaya a venir a este juicio oral en un futuro, ¿no? Yo de verdad que dudaría de que eso vaya a suceder si es que le quitan los beneficios de la colaboración eficaz. Estas últimas palabras de Domingo Pérez durante el segundo día de juicio oral por el caso Cócteles han causado, por decirlo menos, controversia. Y es que fue el propio Domingo Pérez quien pidió a la jueza Margarita Salcedo del 5º Juzgado de Investigación Preparatoria que se revoque el acuerdo de colaboración eficaz de Jorge Barata luego de que no se presentara a declarar en el juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Entonces, acaba de haber una contradicción, ¿no? Porque si ahora la Fiscalía efectivamente está pidiendo en el cuaderno reservado que el señor Jorge Barata, buena cuenta, le está pidiendo al juez que le quite los beneficios, o sea, que le quite el beneficio de no sanción, de la exención de responsabilidad penal que él todavía goza, para procesarlo y sancionarlo, la pregunta que obviamente cualquier persona se va a hacer, ¿qué incentivo tendría ahora el señor Jorge Barata para acudir al juicio del caso Cócteles, para dar su testimonio y colaborar con la Administración de Justicia peruana? Es por esa razón que han sorprendido, y bastante, las recientes declaraciones de Domingo Pérez. Entonces, ¿por qué el fiscal llama a testificar a Jorge Barata cuando fue él mismo quien pidió la revocatoria de su colaboración eficaz? Además, nos preguntamos, ¿tendrán el mismo desarrollo los procesos judiciales donde están involucrados Toledo, Humala y otros expresidentes si se llega a revocar el acuerdo de colaboración eficaz?
Yo diría que más bien para los acusados o para algunos acusados, la declaración del señor Jorge Barata sí resulta relevante porque va a permitir confirmar, ¿no es cierto?, de que el dinero que supuestamente, repito, le entregó a Fuerza Popular no era de origen ilegal. Una vez más, la Fiscalía cae en contradicciones. La última palabra la tendrá el Poder Judicial. Yo no creo que la última palabra tenga el Poder Judicial. Yo creo que la última palabra la tendrá Barata. ¿Tú le aconsejarías a Barata que declare en todos los casos o en algunos sí, otros no? No solo le he aconsejado que declare, sino es la voluntad de él, que le hemos reiterado constantemente, pero siempre y cuando se respete los términos del acuerdo de colaboración eficaz. Él no declara en el juicio del expresidente Humala, primero porque la justicia de Brasil suspende los procedimientos testificales. Por esa razón no declara. Y luego, sin ningún sentido, la Fiscalía dice, tú tienes que declarar presencialmente en Lima. Y está diciendo, yo le escuché a José Domingo Pérez, su chapa es anacaona, ¿te gusta la salsa? Ya, escucha, resulta que tiene que venir, si no lo meto preso. Ese show. Bueno, lo meterá preso por internet. No sé, pero por internet lo que pasa es que el gran temor, el teme el show de que Barata diga los dineros no eran negros, eran parte de la caja de Odebrecht, y simplemente se lo declara, se le cae el juicio, porque de eso se van a agarrar todos los otros abogados. Pero y son 47 abogados que lo podrían comenzar a ¿cómo se llama?, a cuestionar sobre eso, y ahí se cae el abatido. Pero hay que diferenciar los casos de donaciones electorales. Estoy refiriendo al de ahora. Y cohecho. Claro. Por ejemplo, está encima, porque ya está para terminar la actividad probatoria del juicio contra el expresidente Toledo. Sí, claro, no. El primer presidente que sería condenado por los casos Lavallato. Entonces, necesita el testimonio de Barata para poder probar con la certeza que se requiere que hubo los sobornos. Entonces, es necesario en una serie de casos. Yo siempre me he acordado cuando yo hablaba con el doctor Santos Quiquizola, contigo, ¿por qué nunca le hicieron a Barata la pregunta directa? ¿Usted le dio dinero a Alan García, no? Directa la pregunta, cerrada. ¿Le dio o no le dio? De manera directa. Porque no le dio, ¿no? ¿Por qué no quisieron hacer la pregunta? Sí. ¿Qué cosa es el fiscal titular de la titular de dirección penal? El que busca la justicia. Te pongo un ejemplo de máxima contradicción sobre el origen. El dinero Odebrecht no lo generaba en el Departamento de Operaciones Estructuradas, eso era para pagar. No, claro. El dinero se generaba en el área de generación de recursos que estaba a cargo de Marcus Grillo. Yo llamé como testigo a Marcus Grillo y va a declarar Marcus Grillo en Sao Paulo, se presenta y el fiscal no le hace ni una pregunta. Teniendo ahí la pelota y el pen para hacer gol. Comisión. La única razón, no sabía que le iba a pasar de respuesta. Comisión por omisión. Pues total. Vamos a ir a la pausa, modelo parodia acá en la cuestión, ¿no? Mi saquito, vamos a ir a la pausa. Estás gastando, ¿eh? Antes era medio duro como Porky. La casa que tiene un huevo de plata, por si acaso, ¿eh? Una casa aquí para recibirte te cobra $10,000. Para mirarte. F de fama, no de fortuna. F de la fama, casa que te mira, $10,000. Ya si quieres que le converse, pasa por Rolo Sousa 30 más. Ya para que te haga caso, 40 para arriba. ¿Sí o no? Nada. Está bien, hermano. Fábulas. Tú no quieres que tu hija sepa que tienes plata, eso es lo que pasa. No, todo es para ellos siempre. No seas amarrete, pues, hermano. No seas mal. Si algo no soy, está cacho. No está cacho, pero en fin. Carpe diem. Exhortación a aprovechar el presente ante la constancia de la fugacidad del tiempo. Porque el tiempo es efímero. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe de Willax Televisión. Audifón tiene la solución a tu problema de audición con la tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audiciones de Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón.
iPhone. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar con lo de la JNJ, ¿no? Que también es un arroz con mango, ¿no? Pero en fin, queremos anunciarles Condominios Aventura. Nos trae el condominio temático Calicanto, ubicado estratégicamente en el kilómetro 92.5 de la Panamericana Sur, a solo 5 minutos del Boulevard de Asia. Descubren Calicanto, lotes exclusivos de 240 metros cuadrados en un entorno mágico inspirado en la arquitectura romana. Disfruta todo el año de la aventura del Parque Lineal, lagunas, piscinas, minigolf, cancha de fulbito y mucho más. Aprovecha los increíbles precios mágicos desde $23.999. La mejor inversión para que tu familia esté en una zona de revalorización garantizada. Calicanto, aventura.p/Calicanto. Llama al 905-457-777. Siempre con el respaldo de Condominios Aventura, vive la magia. Vámonos a la pausa y regresamos como lo conocíamos en la universidad. Ahí viene Naka y se acercaba a Nakazaki con su casaca negra. ¿Todavía la tiene tu casaca negra? ¿No? No sea malo. Y Santo Quiqueo era más, decía, Nakazaki, puchos, ¿te acuerdas? Decía, cómprame. ¿Cómo fuma? Tú ya no fumas, ¿no? No, ya. Ya no. Winston Rojo. Winston Rojo, ¿te acuerdas? Si no hubieras sido abogado, ¿qué te hubiera gustado ser? Profesor de colegio. Profesor de colegio. De primaria. Tú eres niñero. ¿Qué curso te hubiera gustado enseñar? Bueno, hubiera agarrado varios, pues eso era lo bueno, porque en esa época llevas toda una promoción, pues. Claro. Eso es lo bonito. ¿Tu curso favorito en el colegio? La historia. Historia, filosofía. Vamos a la pausa, regresamos con Naka.